Tal vez nunca te lo dijeron, pero existe un tipo de silencio que no se oye con los oídos. Es un silencio que se percibe en el pecho, como una vibración que se apaga lentamente sin que uno se dé cuenta. Es cuando te miras al espejo y aunque todo parezca estar bien, algo dentro de ti susurra que no lo está, como si la vida que vives no fuera realmente tuya, como si te hubieras desconectado de algo esencial. No es pobreza material, es vacío vibracional. Es esa sensación de no estar sintonizado con la fuente que un día te hizo soñar. Cuando Bob Proctor hablaba de paradigmas, no se refería a algo abstracto. Se refería a eso que repites sin querer, que sostienes sin darte cuenta. A ese guión invisible que te hace reaccionar igual, decidir igual, esperar lo mismo, una y otra vez. Son hábitos heredados, emociones no resueltas, promesas que te hiciste en el silencio del dolor. Y eso, aunque no lo notes, drena tu abundancia. Porque vivir en modo supervivencia energética es como caminar con los pies atados. Avanzas, sí, pero a un costo que va agotando el alma. Joe Dispenza lo dice con claridad científica. Cuando repites emociones de escasez, tu cuerpo se convierte en la mente. Es decir, ya no piensas, solo reaccionas. Ya no eliges, solo repites. Y con cada repetición, tu campo energético se cierra un poco más. No es que el universo te haya olvidado, es que tu vibración dejó de responder como antes, como si algo en ti se hubiera dormido, justo en el momento en que más necesitabas despertar. Imagina esto, intentas llenar un río con cubos agujereados, trabajas, te esfuerzas, haces todo lo correcto, pero cuanto más haces, más se vacía. No es por falta de esfuerzo, es porque lo que estás cargando ya viene roto. Así son los hábitos de baja frecuencia. Parecen inofensivos, casi invisibles, pero silenciosamente drenan toda la abundancia que podrías estar permitiendo. Y aquí está el punto central. No se trata de atraer abundancia, ella ya está fluyendo. Lo que necesitas es dejar de bloquearla, dejar de repetir patrones que vibran en escasez, dejar de sabotearte con hábitos que, aunque parezcan normales, son como pequeñas grietas en un vaso que debería contener luz. Tal vez estás aquí buscando respuestas. Tal vez todo en tu vida parece demasiado quieto. Pero, ¿y si ese silencio que sientes ahora es el llamado para empezar a escuchar lo que realmente vibra dentro de ti? Porque la verdad es simple. La abundancia no se consigue, se permite, y para eso necesitas aprender a escuchar, a sentir, a reconocer los hábitos que silenciosamente están drenando todo aquello que podría ser tuyo. A veces no es la tristeza, lo que pesa es la costumbre de vivir con algo que casi funciona, que casi llena, que casi alegra, pero el casi no es vida. Es una pausa eterna entre lo que deseamos y lo que aceptamos por miedo a perderlo todo. Y cuando ese estado de casi bien se vuelve normal, el alma empieza a marchitarse, sin escándalo, sin lágrimas, solo en silencio. Hay quienes creen que resignarse es una virtud, pero energéticamente conformarse con lo insuficiente es como cerrar una ventana justo cuando el aire fresco comienza a entrar. Es una forma sutil de decirle al campo cuántico, ya no espero nada más, y el universo que responde a la vibración simplemente replica esa señal, porque no es lo que dices, es lo que sostienes en tu frecuencia. Bob Proctor insistía con una verdad que incomoda, pero libera. No estás destinado a vivir con lo que te tocó, sino con lo que tú creas. Y lo que tú creas comienza en la forma en que te permites desear más. Porque desear no es avaricia, es recordar que viniste al mundo para expandirte, no para tolerar. Y sin embargo, muchos de nosotros sostenemos situaciones, personas o rutinas que ya no resuenan con lo que nuestra alma necesita. ¿Por qué?
porque el miedo a no tener nada parece más aterrador que vivir con algo que ya no nos nutre. Y así, cada día repetimos el mismo gesto, negamos un suspiro, escondemos una lágrima, soportamos en nombre de la estabilidad, pero la abundancia no responde al deseo superficial. Ella escucha la vibración profunda del merecimiento. Y cuando normalizamos la insatisfacción, apagamos esa vibración sin darnos cuenta. Como si dijéramos, esto es suficiente, aun cuando el corazón grita que no lo es. Entonces, pregúntate, ¿dónde estás sosteniendo algo solo por miedo a quedarte sin nada? ¿Qué parte de ti decidió que este casi es lo máximo a lo que puedes aspirar? Tal vez sea hora de dejar de llamar estabilidad a lo que, en verdad, es una forma elegante de renuncia, porque la verdadera abundancia no llega cuando todo parece perfecto. Ella llega cuando tu energía dice con claridad, estoy listo para más, aunque aún no lo vea. Y esa decisión cambia todo. Hay una quietud que no es paz, es parálisis. Es ese momento prolongado donde sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Donde intuyes el cambio necesario, pero algo dentro de ti sigue esperando una señal, una garantía, un permiso que nunca llega. Y cada día que pasa, la energía se estanca un poco más. No porque la vida te esté castigando, sino porque la indecisión baja tu frecuencia de forma imperceptible, pero constante. Bob Proctor hablaba de la decisión como un acto sagrado. Para él, las mentes alineadas no postergan. Deciden con rapidez porque comprenden que la claridad no es un destino, es una consecuencia de actuar. Cuanto más postergas, más se diluye tu energía, más se desorganiza tu campo interno, más difícil se vuelve avanzar. Y no es porque no sepas qué hacer, es porque aún no has decidido ser quien ya sabes que eres. La indecisión parece inofensiva. Se disfraza de análisis, de prudencia, incluso de sabiduría, pero en realidad es miedo en su forma más refinada. Miedo al error, miedo al juicio, miedo a perder. Y ese miedo, sostenido por demasiado tiempo, comienza a reorganizar tu realidad. Lo que antes era posible empieza a parecer lejano. Lo que era claro se vuelve confuso. Lo que era deseo se transforma en carga. En el fondo no estás esperando claridad, estás esperando coraje. Pero el coraje no llega antes de la decisión, llega después, como una respuesta del alma cuando siente que finalmente fue escuchada. Porque decidir no es garantizar un resultado, es declarar al universo, estoy listo para salir del lugar donde me perdí. Y entonces, quizá lo más importante no sea qué decisión tomar, sino cuándo decidirte por ti. Cuando dejarás de esperar un futuro perfecto para elegir la coherencia ahora. Porque cada decisión que postergas es una energía retenida. Y toda energía retenida se convierte en peso. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dejar de vivir en la pausa interminable del algún día. Porque mientras ese día no llega, tú sigues aquí, sintiendo que algo en ti ya está pronto para se mover. E iso, mesmo en silencio, también é uma decisão esperando nascer. Hay momentos en los que el camino espiritual se convierte en un refugio, pero también en una trampa sutil. Una trampa donde creemos que por meditar, leer libros sagrados o repetir mantras estamos realmente transformándonos. Pero en el fondo seguimos sintiéndonos desconectados, vacíos, solos, porque la espiritualidad verdadera no es un hábito, es una coherencia. Es cuando lo que piensas, sientes y haces vibran en una misma frecuencia. Joe Dispenza lo explica con firmeza. Sin coherencia entre pensamiento y emoción, la meditación no es transformación. Es repetición mental. Es como sentarse en silencio
con el cuerpo quieto, pero con el corazón gritando desde adentro. Podemos engañar al mundo, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos por un tiempo, pero el campo, ese que responde a nuestra frecuencia, nunca se confunde. Él responde a la verdad. Y la verdad es que muchos buscan validación en lo espiritual. Quieren sentirse elevados, luminosos, despiertos. Pero la búsqueda de ser visto como alguien espiritual a veces reemplaza la necesidad profunda de conexión real, de llorar en la oración, de escuchar el silencio como una guía, de rendirse, no por debilidad, sino por cansancio del ego. Confundimos ritual con transformación. Encendemos velas, repetimos frases, pero no dejamos ir el resentimiento. Pedimos señales, pero no confiamos en el tiempo divino. Queremos sentir paz, pero seguimos alimentando la narrativa interna de escasez, de control, de lucha, y entonces la frecuencia no cambia, porque no es el acto externo lo que abre el canal, es la entrega. El campo responde a la coherencia, no a la apariencia. No importa cuántos cursos hagas, cuántos términos espirituales conozcas, cuántas veces digas que confías en el universo. Si tu cuerpo sigue anclado en el miedo, si tus emociones contradicen tus palabras, si tu alma aún espera permiso para sentirse digna, entonces aún estás en el umbral, cerca pero no dentro. Y eso no es un juicio, es un llamado a volver al centro, a soltar la imagen, a dejar de demostrar y comenzar a habitar. Porque solo cuando la espiritualidad deja de ser un título y se convierte en una vivencia encarnada, es que el campo se abre y responde, no con fuegos artificiales, no con milagros instantáneos, sino con esa paz silenciosa que por fin no necesitas explicar a nadie, porque la sientes, porque eres, porque estás. Existen palabras que parecen inofensivas, pero que vibran como muros invisibles en el campo de la abundancia. Son frases que repetimos sin pensar. No es tan fácil, yo soy así, hay que ser realista. Palabras que parecen sensatas, maduras, prudentes, pero que en lo profundo encapsulan una frecuencia de carencia, de resignación, de renuncia anticipada. Porque cada vez que dices no puedo, estás escribiendo un futuro con tinta invisible, y el universo lo lee. Bob Proctor hablaba del poder creador de la palabra internalizada. No se trata solo de lo que dices en voz alta, sino de aquello que te repites en el silencio de tu mente. Esa narrativa interna que nadie escucha, pero que tú vibras. Y lo que vibras no miente. Lo que vibras se convierte en campo, en patrón, en posibilidad o en límite. A veces creemos que hablar desde la escasez es ser realista. Como si anticipar el fracaso nos protegiera del dolor, como si renunciar antes de tiempo fuera una forma de autocuidado. Pero lo único que logramos es reforzar el mismo ciclo, porque las palabras no describen la realidad. Las palabras crean la realidad. Y si tu voz interior está impregnada de dudas, de resignación, de miedo, eso es lo que siembras, aún sin querer. No se trata de negar lo difícil, se trata de elegir con qué palabras vas a cruzar el desierto, porque hay frases que levantan polvo y otras que abren camino. Hay afirmaciones que cierran el corazón y otras que lo reaniman. Y tú lo sabes, lo sientes en el cuerpo cuando hablas desde el amor o desde la defensa, desde la gratitud o desde la queja sutil. La abundancia no responde al optimismo ingenuo, responde a la coherencia. Y hablar desde la abundancia no es repetir frases positivas sin sentido, es pronunciar palabras que nacen de un corazón que ya decidió confiar, que ya eligió vibrar en posibilidad, aun cuando el entorno parezca incierto. Entonces, quizá la verdadera pregunta no sea ¿qué estás diciendo?, sino cuántas veces al día te repites frases que programan escasez como destino.
Palabras que no solo describen tu presente, sino que delinean el contorno invisible de tu futuro. Porque cada vez que hablas, siembras, y cada semilla verbal, tarde o temprano, florece. Hay días en los que el cuerpo no quiere levantarse, no porque esté enfermo, sino porque está cansado de sentir siempre lo mismo, cansado del mismo ritmo, de las mismas emociones, de las mismas respuestas automáticas que se repiten sin alma, y sin darnos cuenta, dejamos que esa biología adormecida tome el mando. Dejamos que sea el cuerpo, y no la conciencia, quien defina nuestra vibración. Joe Dispenza lo resume con una frase poderosa: el cuerpo se vuelve adicto al estado emocional del pasado. ¿Y qué significa eso? Que si llevas años sintiendo culpa, miedo, ansiedad o escasez, tu cuerpo ya no necesita una razón externa para producir esas emociones. Él las reproduce solo, como un reflejo condicionado. Y tú, sin querer, sigues llamando yo a una versión tuya que ya expiró. Cuando el cuerpo manda, no hay intención que alcance. Puedes visualizar, afirmar, rezar, pero si tu postura, tu respiración, tus gestos siguen anclados en la memoria emocional del ayer, el campo no se altera. Porque el campo cuántico no responde a tus deseos conscientes. Responde a lo que emanas desde lo más profundo. Y muchas veces, lo que emanas es lo que tu cuerpo aún no ha soltado. No se trata de reprimir el cuerpo, se trata de reeducarlo, de recordarle que ya no necesita cargar la tristeza de antes, que puede moverse de otra forma, respirar de otra forma, habitarse con una nueva intención. Porque cuando tú cambias tu lenguaje corporal, también cambias la señal energética que emites al universo. Y esa señal no miente, esa señal es oración viva. El cuerpo no es el enemigo, es el mensajero, es quien te avisa cuando estás atrapado en una vibración antigua. Es quien te susurra, con tensiones y silencios, que algo dentro de ti aún sigue anclado al pasado. Pero también es el vehículo que puede llevarte a una nueva realidad, si decides tomar el timón desde la conciencia. Y entonces, cada gesto se vuelve un ritual, cada movimiento, una afirmación no dicha, cada respiración, un portal hacia una versión más liviana de ti mismo. Porque no se trata solo de pensar distinto, se trata de habitar distinto. Y ese cambio comienza cuando dejas de obedecer al cuerpo por costumbre y comienzas a escucharlo con compasión, no para seguirlo, sino para guiarlo de vuelta a casa. Hay espacios en la vida donde todo parece detenerse. Las señales se apagan, las respuestas no llegan y la sensación de estar perdido se instala como un huésped silencioso. Ese momento donde nada florece, donde la espera se vuelve larga, donde lo invisible parece haber desaparecido. Y es fácil creer que ese vacío es un castigo, una consecuencia, una advertencia. Pero, ¿y si fuera preparación? Bob Proctor hablaba del periodo de gestación como un espacio sagrado, un tiempo donde lo sembrado aún no se ve, pero ya vibra en el campo. Un espacio donde la fe no es teoría, es frecuencia. Es sostener la certeza cuando todo alrededor susurra duda. Es permanecer alineado aun cuando no hay evidencias, porque lo que está germinando no crece por fuera. Primero crece por dentro, pero la mente moderna no tolera el vacío, lo interpreta como fracaso, como señal de que algo está mal, como ausencia de propósito, y en ese intento desesperado por llenar el silencio, empezamos a movernos sin dirección, a tomar decisiones sin alma, a buscar respuestas en voces ajenas. Y así interrumpimos el proceso, matamos la semilla antes de que brote, porque no confiamos en el tiempo sagrado de la expansión. El vacío no es ausencia, es acumulación de poder. Es el espacio donde el alma se reordena, donde el campo se purifica, donde el cuerpo se prepara para sostener lo nuevo.
es la pausa del universo antes de pronunciar una nueva creación. Pero para que esa creación llegue, hay que resistir la tentación de correr. Hay que sostener el silencio como quien cuida una vela en medio de la tormenta. Y sí, puede doler. Puede parecer que nada está pasando, que nada cambiará. Pero debajo de esa aparente quietud hay movimiento invisible. Hay reorganización. Hay sanación. Y lo que parece vacío es solo el aliento profundo del universo antes de soplarte de nuevo hacia la vida. Entonces, quizás no estás estancado. Quizás estás siendo gestado. Quizás este silencio no es el final, es el umbral. Y lo único que se te pide es que resistas la urgencia de escapar, que te quedes un poco más en ese espacio donde la luz aún no llegó, pero ya empezó. Abrirse camino, porque todo lo que nace verdadero primero pasa por el vientre oscuro del vacío. A lo largo del camino no son las grandes decisiones las que definen nuestra vida. Son las microdecisiones invisibles, silenciosas, repetidas, cada día sin darnos cuenta. Decisiones sobre cómo reaccionamos, qué pensamos en secreto, qué aceptamos como normal, qué renunciamos a soñar. Cada hábito de baja frecuencia es una elección sutil, una afirmación inconsciente de la versión de ti mismo que decides seguir sosteniendo. Bob Proctor lo decía con claridad serena. Cambia el paradigma y cambiarás la vida entera. Pero ese cambio no ocurre solo con información. Ocurre con conciencia, con presencia, con ese instante íntimo donde reconoces, sin juicio, que una parte de ti ya no quiere seguir vibrando igual, que está cansada de arrastrar el mismo dolor, de repetir el mismo ciclo, de fingir que está bien, solo para evitar el vacío. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la transformación real. Gregg Braden afirma que el corazón emite el campo electromagnético más poderoso del cuerpo. Y es desde ese campo que tú creas tu realidad, no desde la mente que repite fórmulas, sino desde la coherencia emocional profunda, desde la verdad sentida, desde la vibración que nace cuando te atreves a habitar tu autenticidad, incluso si eso significa soltar lo que te ha acompañado por años, porque dejar un hábito de baja frecuencia no es solo dejar un comportamiento, es dejar una versión de ti que ya no puede sostener la vida que sueñas. Es decirle adiós a un yo que supo sobrevivir, pero que ya no sabe florecer. Es abrir el pecho al nuevo, al incierto, al vibrante, al abundante. Cierra los ojos un momento, respira profundo y siente qué hábito ya no resuena con quien tú estás llamado a ser. Qué voz interna, qué pensamiento repetido, qué patrón familiar ya no pertenece a tu frecuencia actual. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas una decisión, una, pequeña, firme, silenciosa, la de permitirte ser un canal limpio por donde la abundancia pueda, por fin, fluir sin interrupciones. La abundancia no se consigue, se permite, y permitirla comienza cuando dejas de ser quien bloqueaba su paso y decides, con la serenidad de quien ya comprendió, que hoy es el día en que empiezas a vibrar diferente, desde dentro, desde el alma, desde el silencio donde todo comienza.